Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer este pequeño video, tutorial, perdón, para desarrollar los ejes troncales del punto 1 de la unidad 6 del programa de nuestra materia. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas que se abordan en materia de atención a las personas con padecimiento mental vinculados a su capacidad jurídica y cómo la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación aborda esta temática en línea con la Convención y con la Ley Nacional de Salud Mental? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que yo voy a tratar de explicar en este pequeño rato que comparto con ustedes y que por supuesto se profundiza en las clases que dictamos semanalmente? Es la sección tercera del libro primero, que aborda las restricciones a la capacidad. Yo me voy a restringir a explicarles los principios comunes que están referenciados en el artículo 31. Pero para explicar esto, ¿qué es lo que me interesa explicar? Porque es en esta regulación en donde se ha producido un cambio paradigmático y un cambio de modelo en el abordaje de la restricción a la capacidad, que es muy importante tener en cuenta, porque todos los operadores públicos, desde los jueces, abogados, para poder estar en línea con lo que dice la Convención y para no incurrir en incumplimientos, porque el Estado argentino integra la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, todos tenemos que trabajar en estos abordajes. Por eso es muy importante que los planes de estudio se adecúen en estos diseños universales a estas temáticas, porque es a partir también de la universidad y de cómo se transmiten estos saberes, porque acá hay un impacto en el cambio de abordaje que es muy importante tener en cuenta en los planes de estudio de las universidades. Dicho esto, ¿qué es lo que me interesa remarcar? La regulación en materia de restricciones a la capacidad está en línea con el modelo social de discapacidad al cual adscribe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue sancionada, como ustedes saben, en el año 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, conjuntamente con su protocolo facultativo, y desde el 2008, por ley 26378, está en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico interno y tiene jerarquía constitucional desde el año 2014 por ley 27744. O sea, entra dentro de los tratados de derechos humanos que integran el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Esta convención adscribe al modelo social de discapacidad. ¿Y qué es el modelo social de discapacidad? Nosotros sabemos que las causas que originan la discapacidad, a diferencia del modelo de prescindencia, que estaba vinculado a cuestiones religiosas, y que lo que se buscaba era prescindir de aquellas personas que tenían alguna diversidad, alguna deficiencia, vocabulario más utilizado en aquel momento, y a diferencia del sistema del modelo rehabilitador, que es un modelo médico-científico en donde se sostiene en materia de discapacidad que el problema es un problema de salud y que por tanto es un asunto estrictamente médico y que las soluciones se piensan a partir de un diagnóstico médico que hace hincapié en la cura. O sea, este modelo rehabilitador tenía que ver con un modelo médico hegemónico que tenía su finalidad en la rehabilitación, sosteniendo que estas personas tenían una deficiencia que había que curar porque había un criterio de normalidad. En consecuencia, dentro del sistema de rehabilitación, del modelo rehabilitador, estas personas quedaban estigmatizadas, quedaban excluidas, no podían interactuar en la sociedad hasta que no estuvieran curadas, rehabilitadas.
¿Qué nos dice de distinto este movimiento, este modelo social de discapacidad que se crea justamente a partir del colectivo de personas con padecimientos y subjetivos o con diversidades funcionales? Este movimiento nace en los movimientos llamados de vida independiente, por allí en los años 60. Edward Roberts fue uno de sus precursores, que era un alumno que al terminar la escuela secundaria había sufrido una poliomielitis con anterioridad, que le dejó paralizado todo el cuerpo, y al concluir la escuela secundaria en California pretendió entrar a la Universidad de Berkeley. Tuvo bastantes dificultades para hacerlo en la carrera de ciencias políticas. Ya en la secundaria no le habían querido aprobar la materia de educación física dada su diversidad. Entonces esta persona comenzó con todo, finalmente fue admitido en la universidad, logró que se adecuara una habitación para que él pudiera permanecer en el campus de la facultad, o sea, logró que se removiera una barrera arquitectónica que le permitiera ingresar a él a ejercer su derecho a la educación, y a partir de allí trabajó en forma colectiva con este colectivo de personas con discapacidad, y en esos movimientos de los años 60, que luego por supuesto se extendieron en su filosofía a Europa, Suecia, Canadá, Inglaterra, España, Reino Unido, y que luego llegaron, por supuesto, a nuestro país, y es el modelo al que adscribe actualmente el código. Estos movimientos de vida independiente justamente generan este lema tan conocido: nada sobre nosotros sin nosotros, porque sostienen que el control sobre la propia vida lo tiene que tener el sujeto. El sujeto tiene que tener el derecho a equivocarse, el sujeto tiene que tener esta dignidad en el riesgo, asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Estos movimientos de vida independiente están muy asociados al concepto de la autonomía del sujeto. ¿Desde qué perspectiva? Desde una perspectiva amplia, podemos decir que este concepto de autonomía está vinculado a la libertad, se identifica ampliamente con la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de elegir el proyecto y de decidir sobre el proyecto vital de cada uno de los sujetos, y esto tiene que ver con la dignidad. Nuestro ordenamiento jurídico, como ya lo hemos visto actualmente, se basa en la centralidad de la persona humana y en su dignidad, o sea, en que se respeten sus decisiones de acuerdo a sus proyectos de vida. Por eso, desde esta perspectiva del modelo social de discapacidad, en donde la discapacidad ya no se construye como un concepto médico, sino que se construye o se entiende que lo que discapacita no es la diversidad funcional, sino la sociedad, que son estas barreras arquitectónicas, actitudinales, comunicacionales, las que impiden que el sujeto se incluya en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Si una persona tiene una deficiencia, perdón, no me gusta hablar de deficiencia aunque la convención así lo haga, prefiero hablar de diversidad, porque eso es lo que corresponde a una sociedad democrática. Si una persona tiene una diversidad motora que le impide acceder, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, y la Facultad de Derecho está llena de escalones, de escaleras, y no hay rampas, lo que discapacita, nos dice este modelo social, no es la diversidad funcional, sino las barreras arquitectónicas, en este caso, que impiden el acceso del sujeto a la universidad. En este caso impiden el acceso del sujeto a su derecho a la educación. Y así en los distintos ámbitos de la vida: las barreras comunicacionales, las barreras informáticas, las barreras de acceso a la información, las barreras actitudinales. Entonces, en esto radica el modelo social de discapacidad
y sosteniendo fundamentalmente que el concepto de discapacidad es un concepto relativo que varía de acuerdo al momento histórico, social, económico. Este es el modelo que recoge la Convención. Y aquí es donde se produce lo que a nosotros nos interesa en materia de capacidad jurídica, un cambio importantísimo desde el modelo de sustitución que traía el Código de Vélez, de acuerdo a la concepción decimonónica de que a la persona había que protegerla, asistirla, sustituyéndole su voluntad a estas personas que tenían algún padecimiento mental, se les designaba un representante legal, se los declaraba incapaces absolutos. Esto significaba que no podían ejercer ningún derecho por sí mismos y que sus derechos eran ejercidos por sus representantes legales. Desde ese modelo de sustitución en la toma de decisiones hasta el modelo actual, que es un modelo de complemento, que es un modelo de apoyo, que es un modelo funcional que mira al sujeto, analiza su situación, su diversidad, analiza su contexto social, ahora vamos a ver de qué forma interdisciplinaria, y determina que esa persona tenga la necesidad de un complemento, de un apoyo para el ejercicio de sus derechos, y este apoyo tiene que trabajar con esta persona con discapacidad en un lazo de confianza que le permita favorecer su autonomía. Esto es lo que hace el modelo social. Ya de alguna manera no declara la interdicción del sujeto, esta incapacidad como sí lo hacía el Código de Vélez, sino que pone el acento en el complemento, en el apoyo que la persona necesita en el ejercicio de sus derechos, tal como lo refiere el artículo 12 de la Convención, al decir que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida. O sea, que luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, es imposible seguir sosteniendo el régimen de sustitución y de atribución de incapacidad, porque se pretende, sobre todo con la Declaración de Derechos Universales de los Derechos Humanos, se entiende la universalidad, la imposibilidad de la discriminación, de la estigmatización. Lo que se busca es justamente la igualdad real que permite a los sujetos incluirse en la sociedad. Este es el modelo social. Ahora bien, el mismo Código Civil y Comercial toma también para la regulación la Ley Nacional de Salud Mental. En el año 2010 se sancionó y entró en vigencia el 3 de diciembre la Ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Todas estas leyes, llamadas leyes 26.000, no solo la Ley Nacional de Salud Mental, también la Ley 26.529 de derechos del paciente en relación con las instituciones y los profesionales de la salud, la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, 26066, todas estas leyes tributan a poner en jerarquía este principio de autonomía, de la autonomía de la voluntad, de la autonomía en la toma de decisiones. También lo hace, por supuesto, la Ley de Salud Mental. La regulación de la restricción a la capacidad remite especialmente, sobre todo en materia de internaciones involuntarias, a la regulación de una ley especial que en nuestro ordenamiento jurídico es la Ley 26.657. ¿Y qué nos trae esta ley como modelo? Al que también se adscribe el Código Civil y Comercial. En primer lugar, esta Ley de Salud Mental propone un verdadero cambio de paradigma desde su apertura, porque el artículo 1 de la ley dispone
que esta ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. O sea que lo que se pretende en esta ley es una ley de protección de la salud mental, y esta ley tiene como ejes centrales un cambio de lógica en el abordaje de la salud mental. La salud mental ahora se va a abordar desde la perspectiva de los derechos humanos que garanticen el pleno goce de todas las personas de sus derechos humanos. Y este abordaje, por un lado, tiene esta nueva lógica, protección de derechos humanos interdisciplina, como ahora vamos a determinar para salir del régimen médico rehabilitador, y por supuesto la obligatoriedad de la internación en hospitales generales para salir de esta lógica asilar y manicomial. Actualmente, entonces, el proceso de atención deberá realizarse fuera del ámbito de internación hospitalaria, como lo dice en plazos del año 2020, venimos un poco demorados con esto, el decreto reglamentario de la ley, y en este abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado justamente en la atención primaria de la salud, que propicia este refuerzo, esta promoción de los lazos sociales. ¿Qué significa esto? No es lo mismo abordar un padecimiento a través del encierro que abordar un padecimiento con base a los principios de atención primaria y comunitaria, y que esta persona pueda ir incluyéndose en el ámbito primario en el que desarrolla su vida con los apoyos necesarios para ello. Por eso el concepto de salud mental que trae la Ley Nacional de Salud Mental, que realmente podríamos decir que es un concepto de salud integral, porque si le sacamos de su concepto la palabra mental, veremos que realmente responde a un concepto de salud integral, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que al hablar de enfermedad refiere que, lo quiero decir exactamente, que la enfermedad no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que refiere a que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Podríamos decir entonces que esto tiene que ver con poder luchar contra las condiciones que limitan el desenvolvimiento de la vida individual y social. En este sentido, el artículo 3, con esto ya voy a desarrollar los principios del artículo 31, dice que en el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso denominado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social, modelo social de discapacidad, vinculado a la concreción de derechos humanos y sociales de la persona. Abordaje de derechos humanos, abordaje interdisciplinario. Ya no se toma la salud mental como un problema exclusivamente médico, sino que hay que analizar estos componentes históricos, económicos, sociales, culturales. Por eso los jueces, cuando están en presencia de un trámite de restricción, un proceso de restricción a la capacidad, deben tener este abordaje interdisciplinario que permita situar la enfermedad, que permita situar el problema, no solo en un problema de enfermedad, sino que esta interdisciplina es lo que va a permitir establecer qué es lo que cada persona de un modo singularizado y contextuado, donde vive, si va al club, si puede administrar su jubilación, para poder establecer esta situación, la restricción a la capacidad que se realice los actos puntuales de la capacidad de este sujeto de ejercer los derechos por sí mismo deben limitarse con
esta perspectiva de la que estamos conversando. Por eso cuando el artículo 32 refiere, como ya van a ver en otros tutoriales, a lo que debe entenderse por esta alteración mental permanente o prolongada de gravedad, siempre que se estime que del ejercicio de la plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes, hay allí en esta determinación de este concepto de enfermedad mental una necesaria evaluación interdisciplinaria que va a permitir superar esa categorización jurídica de la capacidad jurídica en función de un diagnóstico médico, y esto es fundamental, basado en un criterio meramente psiquiátrico. O sea, el abordaje va a ser interdisciplinario y va a permitir esta visión de la persona a la que estamos refiriendo, situada y contextuada. Pues eso es lo que hace el modelo social y eso es lo que permite la interacción social. Estos paradigmas nuevos están tomados y están incorporados en el artículo 31 como reglas generales básicas que abren el capítulo de restricción a la capacidad y que no pueden ser dejadas de lado a la hora de establecer un proceso de restricción a la capacidad. Este artículo 31 dice que la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. Primero, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, tal como lo refiere la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Y el artículo 5 de la Ley Nacional de Salud Mental claramente establece que la existencia de un diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de incapacidad. No se puede, por una cuestión de diagnóstico médico, determinar que se afecta la capacidad del sujeto, y mucho menos tampoco en los supuestos de internación. El inciso B dispone que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen en beneficio de la persona. Es lo que hablábamos vinculado con el apoyo. Si el juez en este trámite va a tener necesidad de limitar la capacidad del sujeto, lo hará en forma excepcional, para un acto determinado, luego de evaluar interdisciplinariamente qué es lo que puede o no puede, o para qué necesita apoyo, el apoyo con qué funciones, como codecisor, el apoyo individual, el apoyo plural, una solución singular y contextuada que limite con este carácter excepcional y con las salvaguardias, o sea, con las garantías de que estas limitaciones van a poder ser vueltas a analizar. Por eso nuestro ordenamiento jurídico dice que cada 3 años deben revisarse estas sentencias, porque una de las salvaguardias justamente es sostener que el padecimiento mental no es un estado inmodificable, entonces hay que brindar, tal como refiere la Convención, esta salvaguardia. El inciso C dice que la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. O sea, en el tratamiento, ley de salud mental, abordaje desde derechos humanos y abordaje desde la interdisciplina. O sea que quien realiza el diagnóstico ya no va a ser, se rompe con la hegemonía médico-psiquiátrica, y la interdisciplina se va a basar justamente en esta acción mancomunada, efectiva, desde la diversidad de incumbencias profesionales, en donde, complementando saberes, se va a conformar un equipo de un modo democrático y transversal, sin jerarquías,
que permita diagnosticar desde esta perspectiva qué es lo que va a servir mejor a este sujeto para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y qué apoyo va a necesitar y qué complemento va a necesitar en este sentido? La persona tiene derecho a recibir información, es otro de los principios, a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, o sea, es lo que llamamos la accesibilidad, que está regulada en el artículo 9 de la Convención, o sea que refiere que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente plenamente en todos los aspectos de la vida. Estoy leyendo el artículo. Y los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones, a los sistemas y a las tecnologías de la información, etc. O sea, debe recibir toda esta información con los medios adecuados a su entendimiento. Si una persona tiene es sorda o es ciega, deberá adecuarse todos este derecho a la información a que pueda efectivamente tener accesibilidad a los mismos. Y esta accesibilidad también tiene que ser parte del procedimiento judicial, como lo establece el artículo 13 de la Convención. El inciso E dispone que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios y con las salvaguardias correspondientes. ¿Qué significa esto? No solo que la persona con discapacidad es una de las legitimadas para iniciar su proceso, porque es ella, movimientos de vida independiente, la que más conoce cuál es su dificultad y cuál es el complemento que necesita para el desarrollo de la manifestación de la voluntad en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a participar en el proceso y con asistencia al letrado. O sea que si no tiene la posibilidad de un letrado, el Estado debe proporcionarle esa asistencia, con los ajustes de procedimiento que acabamos de mencionar, que están relacionados en el artículo 13 de la Convención. Por último, el artículo 14, el inciso F, perdón, refiere que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades, tal como lo refiere, por eso decía el artículo 14, de la Ley Nacional de Salud Mental, en donde claramente la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios, O sea, no es que la internación está sacada de la regulación. Si la internación va a aportar mayores beneficios al sujeto, por supuesto que deberá atenderse a ella como medida terapéutica, pero deben priorizarse las alternativas menos restrictivas de los derechos y las libertades. En este sentido, es justamente en el que se trabajan con los apoyos, los apoyos que tal como refiere la última parte del 32 y el artículo 43, que tienen que ver con este concepto que dijimos, que el apoyo es aquel que genera un vínculo con la persona, vínculo de confianza, de intimidad, que va a colaborar en el ejercicio del derecho. Ya vamos a ver en otros
en otros videos, y por supuesto desarrollaremos en clase, cómo pueden ser estos apoyos, pueden ser individuales, colectivos, como ya dijimos, pueden tener funciones de codecisor, incluso en algunos casos también de representación, pero siempre absolutamente regulado y absolutamente teniendo en cuenta y favoreciendo los intereses y los deseos del sujeto. Sabemos de la dificultad de este sistema en la práctica. ¿Por qué lo sabemos? Porque la persona los familiares de las personas con discapacidad tienen también problemas, tienen cansancio, y entonces el Estado tiene que recurrir con políticas públicas en generar sistemas de apoyos fuertes, como por ejemplo existen en España, fundaciones que sirven de apoyo, el trabajo que se hace en las curadurías públicas en nuestro país son de suma importancia para favorecer autonomías, para lograr externaciones, para lograr esta función del apoyo que estamos conversando. Por ejemplo, lo que quiero decirles, hay un caso en provincia de Buenos Aires, y con esto termino, de una mujer que se encontraba internada en un hospital en José Esteves, y la curaduría de la provincia de Buenos Aires, que también depende del Poder Judicial, a diferencia de la Unidad de Letrados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, que está integrado en el Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional. En este caso, estas curadorías que intervenían como apoyos de una persona que había sido restringida en su capacidad, que estaba internada hacía 20 años en un hospital, se comenzó a trabajar en su externación asistida, se empezó a trabajar a través de una atenta escucha con esta mujer, se empezó a buscar posibilidades que tienen que ver con un abordaje no solo del apoyo, sino intersectorial, como decíamos al inicio. Es necesario que esto se haga a partir con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, para ver a dónde voy a externar, con la política previsional, para ver que estos sujetos que a lo mejor no tengan recursos puedan tenerlos a través de políticas previsionales, y para todo esto trabajó el apoyo en esa curaduría, y logró externarla y que ella viviera con dos compañeras en una casa. Incluso logró, conversando con ella le empezó a decir que tenía un hijo, lograron ubicar a este hijo que no había sido criado con unos tíos y desconocía la existencia de su madre, que había estado 20 y pico años internada. O sea, esta curaduría logra volver a revincular al hijo con su madre. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajo es arduo, el trabajo es complejo, pero los resultados que se pretenden son justamente esto: volver a incluir, permitir el ejercicio de los derechos en forma autónoma, y vinculado a la interdisciplina, y con esto termino porque me interesa transmitirlo a ustedes, a los estudiantes, que el trabajo del abogado en estos cuerpos interdisciplinarios, ya sea a nivel estatal, en las direcciones provinciales de salud mental, o incluso cuando se trabajan en estos cuerpos de abogados que van a asistir como defensores a las personas que carezcan de sus propios defensores, la intervención, la incumbencia profesional, esta nueva incumbencia profesional en estos equipos interdisciplinarios es de suma importancia. La participación del abogado en estos equipos tiene una función de mucho alivio para la persona con padecimiento, porque si queremos ayudar, queremos colaborar, complementar, se le especifica cuáles son sus derechos, esta persona se siente aliviada, se siente integrada, dice, yo tengo derechos, claro, tengo mi capacidad jurídica presumida, y que solo se puede limitar del modo en que estamos desarrollando, y de acuerdo a estos nuevos modelos y estos nuevos paradigmas.
Con esto creemos bastante explicitado el tema, el punto 1 de nuestro programa, para a partir de estas nuevas concepciones y de estos nuevos modelos, trabajar todo el capítulo de restricción a la capacidad, que tiene una importante cantidad de normas procesales y que desarrollarán en clase, y también acompañaremos otros videos explicativos de esta temática. Muchísimas gracias y recordamos siempre entonces estos lemas de los movimientos de vida independientes: nada sobre nosotros sin nosotros.